Estoy conectado aquí al webinar, pero me dice que el anfitrión no me deja tener sonido, no me deja tener video, nada. Entonces estoy aquí viendo a Silvia, pero no, ni siquiera aparezco en la lista de los participantes ni nada. Bueno, por favor. Pero no, pero Buenos días a todos. Enviamos un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan en la mañana de hoy. Mi nombre es Silvia Montoya y soy la gerente del proyecto contra la falsificación de productos y usurpación de marcas de la ANDI, iniciativa creada en junio de 1998 que tiene como objetivo principal trabajar por la articulación público-privada en torno al comercio ilegal de productos que generen una afectación a la salud y a la vida de todos los consumidores. En nombre de las empresas afiliadas a este programa, me permito darles la bienvenida a este webinar, cuyo tema central será el comercio ilegal de productos de consumo masivo en nuestro país y el impacto que la pandemia ha generado en este comercio al incrementarse enormemente la falsificación, la adulteración y el contrabando de dichos productos. Hoy nos reunimos para presentar un estudio realizado sobre la caracterización de este comercio ilegal, de la adulteración y de la falsificación de productos como son los medicamentos, los alimentos, las bebidas alcohólicas, los suplementos dietarios, los productos de aseo personal y del hogar y productos para la protección y nutrición de cultivos. La realización de este estudio obedece a un esfuerzo por visibilizar esta problemática del comercio ilegal de productos de consumo masivo, así como involucrar a todos los actores clave en la búsqueda de soluciones frente a esta problemática. Igualmente hablaremos sobre el incremento que en el comercio ilegal de productos de consumo masivo se vive actualmente con ocasión de la pandemia en América Latina. Contaremos también con la intervención del director de la DIAN, José Andrés Romero, director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, quien nos dará una presentación sobre las estrategias que ha adelantado esta entidad para luchar contra estos flagelos. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestro primer presentador, que es el doctor Jorge Andrés Romero, director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Bienvenido, doctor Jorge Andrés, a este webinar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Silvia? Un saludo muy especial para ti, para Bruce, para todos los miembros de la ANDI. Mi cámara no está habilitada, dice que el anfitrión me la tiene bloqueada para ver si me la desbloquean y logro, pues... Sí, Jorge Andrés, José Andrés, un minuto ya te vamos a... Perfecto. Abrir enlace. Ya la tienes habilitada. ¿Ahí me están viendo? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Tampoco tengo la función de compartir pantalla. No tengo la función. Bueno, no, pues muy buenos días para todos. La idea es que primero quiero felicitar a la ANDI por el estudio que han realizado. Creo que es un estudio muy juicioso, trae unas conclusiones muy importantes. Creo que una de las principales conclusiones es que la lucha contra el contrabando sin duda no es una lucha que sea solamente de una entidad. Creo que todas las entidades, varias entidades del sector público, tienen que estar armonizadas, el INVIMA, el ICA, la Federación de Departamentos, las Secretarías de Hacienda de los departamentos, la Policía, la Fiscalía, las superintendencias. Todos debemos estar muy armonizados en esa lucha contra el contrabando, porque el tema del contrabando no es un problema únicamente de la DIAN. Creo que el estudio ha sido muy interesante, que tiene unas condiciones muy importantes. A mí me acompaña el día de hoy el doctor Luis Carlos Quevedo, que es el
director de fiscalización, director de gestión de fiscalización, y él va a participar en el panel para poder discutir. Realmente es el área de fiscalización quien tiene las cifras exactas, los datos que tienen que ver con con los resultados de la DIAN, y por eso creo que es muy importante que él los pueda acompañar o nos pueda acompañar en el panel. Yo tengo preparada una presentación pues muy general que quiero mostrar porque el tema de la estrategia de lucha contra el contrabando y contra el mercado ilegal, porque acá estamos en un concepto mucho más amplio de productos de consumo en Colombia, es muy importante. Y esto es clave como introducción a este panel, y es: el mercado ilegal es un concepto mucho más amplio que el contrabando, y muchas veces en relación con el tema del mercado ilegal, la competencia nuestra, nosotros tenemos que entregarle la posta a otras autoridades. Me explico. En el caso de, por ejemplo, el consumo o el mercado ilegal de alcohol, de licores. En este caso, el mercado legal de licores lo que muestra es que el 54% del mercado ilegal es por la adulteración, por ejemplo, y solamente un 15% es contrabando. Y de resto hay una serie de violación de normas de higiene, de INVIMA, de ICA, de permisos, de una serie de cosas adicionales que generan o que hay alrededor de la ilegalidad. Entonces, fíjense que cuando uno a veces establece que es sinónimo el contrabando y la ilegalidad, pues está cometiendo un grave error. Y ese es un punto de partida que es muy importante. En la lucha contra el contrabando, que es lo que nos toca a coordinar a la DIAN y participar a la DIAN, quisiera mostrarles estas cifras. Nosotros hemos tenido un número de denuncias y unos valores en miles de millones de pesos muy importantes. Yo quisiera mostrar primero el número de denuncias que hemos tenido desde este gobierno, que son 1.573 denuncias, pero por un valor que duplica las denuncias de los casi 3 años anteriores, 2 años y 8 meses anteriores. Y es, ¿por qué se duplican? Porque estamos buscando precisamente hacer denuncias por los valores más altos posibles. Pero cuando uno mira qué sentencias condenatorias se han logrado, pues también hemos aumentado en un periodo de tiempo pues menor, pero de todos modos pues muy equivalente. Hemos aumentado de 280 a 320. Pero lo que uno mira es que el porcentaje de las sentencias condenatorias frente a las denuncias de contrabando sobre mercancías aprehendidas y decomisadas, es decir, mercancías que ya se han probado que son de contrabando, es pues solamente del 14%. Creemos que la justicia pues podría mejorar mucho más, que podríamos ser mucho más eficaces en el castigo a los contrabandistas, porque obviamente cuando uno dice, oiga, de 114 terminamos en condenas, mucha gente se la puede jugar en la medida en que ese porcentaje suba y las condenas contra estos delitos aumenten, pues vamos a tener una situación mejor en el tema disuasivo y de lucha contra el contrabando. El tema del zar de los zapatos es un tema que es muy interesante, es muy importante. Ustedes saben que hicimos una aprehensión en noviembre del año pasado, y en el mes y en este año, hace un par de meses, en el mes de agosto, logramos junto con la policía, o la policía a través de una orden de juez, se logró formalizar el decomiso, que ya es el contrabando en firme, presentar la denuncia, lograr la orden de captura y capturar a este señor. Este señor pues duró capturado, y a pesar de los argumentos y de las pruebas ya en firme del contrabando, quedó en libertad sin ningún tipo de medida de aseguramiento privativa de la libertad, ni siquiera domiciliaria. Y obviamente lo que le dijo el juez es: presentes en un mes. Pasó el mes, y un día antes de que se cumpliera el mes, el juez dijo: no es necesario que se presente, prorrogo y hasta próxima orden. Y lo que hemos visto es que el señor, por lo menos en la vivienda habitual, no está. O sea, no aparece por ningún lado. El argumento fue que, pues como estaban cerrados los aeropuertos, él no se podía volar para la China. Entonces, este es un tema simplemente para que reflexionemos y tengamos en cuenta
que en muchas regiones y en muchas partes y en muchos estamentos el delito del contrabando se ha visto como un delito de quinta categoría. Y resulta que el delito, el contrabando no puede seguir siendo seguirse viendo como un delito de quinta categoría porque si seguimos así, pues la efectividad del 14% inclusive se va a ver alta, ¿cierto? Y la lucha y la decisión y la determinación de todas las instituciones del Estado, no solamente la DIAN poniéndole el pecho a los contrabandistas y a la lucha contra el contrabando y contra el comercio ilegal, sino todos los estamentos del Estado. Es que no hay derecho de que en algunas regiones del país se siga pensando que los contrabandistas son honorables comerciantes. Y en ese sentido, pues tenemos que ponernos de acuerdo. ¿El contrabando es o no es una amenaza contra la economía y la seguridad mundial y la seguridad y la estabilidad económica del país? Sí lo es. Y si estamos todos de acuerdo, no podemos tener medias tintas, no podemos tener aceptaciones, no podemos tener complacencias, no tenemos que ver justificaciones. O se es contrabandista o se es ilegal o no se es. Pero la lucha tiene que ser determinada por todos los sectores del Estado y de la sociedad. Y eso requiere un cambio cultural. En muchas regiones del país requiere un cambio cultural, sin duda. Tenemos que, se logró que el delito del contrabando fuera un delito considerado el año pasado por las Naciones Unidas como un delito transnacional, y obviamente eso nos da herramientas para luchar de manera transnacional contra el delito. Claramente se establece que el contrabando está asociado con el lavado de activos, que es pues sin duda el mecanismo más eficiente para financiar una serie de delitos que hacen parte de la política de seguridad del Estado, como es el narcotráfico, la corrupción, el tráfico de armas, la trata de personas, el tráfico de inmigrantes, el enriquecimiento ilícito. Se estima, de acuerdo con los estudios que se han hecho y que hemos visto y la información que tenemos oficial de la UIAF y de otras fuentes, que el 50% de los recursos del narcotráfico en Colombia, los recursos que se utilizan en el narcotráfico en Colombia, se lavan a través del contrabando. Entonces, ¿qué mejor forma de combatir todos estos delitos, la corrupción, el contrabando, el tráfico de armas, la trata de personas, que precisamente cortándoles la financiación a través del contrabando? Y eso es un llamado que le hemos hecho pues a toda la sociedad, al Estado. Hemos intentado cambiar precisamente esa visión frente a este delito y se logró cambiar a nivel internacional para que fuera un delito transfronterizo y sea un problema no solo de Colombia, sino de los países vecinos, de los países origen de las mercancías. Esto es un gran avance para la lucha contra la ilegalidad en los productos de consumo masivo. Teníamos la ley anticontrabando, vigente desde el 2016. Realmente la vocería de esta Comisión Interinstitucional de Lucha contra el Contrabando, donde están todas estas entidades, la tiene la DIAN por ley. Pero lo que queríamos o lo que logramos o hemos logrado en estos años es hacer unas mesas de trabajo operativas. Yo creo que aquí no es hora de seguir echando carreta, ya están establecidas las 11 estrategias que las establecimos nosotros, recién llegamos, y sobre esas 11 estrategias trabajar con cada una de las entidades para dar resultados, y para dar resultados armónicos, para reunirnos, compartir información, hacerle seguimiento a los procesos, etcétera. Esto pues ha llevado a que, como lo va a explicar Luis Carlos más adelante, tengamos una serie de golpes icónicos y pues muchísimo más representativos, más grandes, más frecuentes contra el contrabando de bienes de consumo masivo, no solamente desde la zona primaria que la maneja solo la DIAN, sino desde la secundaria, en donde trabajamos en conjunto con la Policía Fiscal y Aduanera, que es otra de las direcciones de gestión de nuestra institución. Este es uno de los ejemplos. Tenemos la cooperación internacional entre Estados Unidos, Panamá, Colombia, en donde de una u otra manera compartimos información, le hicimos trazabilidad a la carga desde que salió de la India, país de fabricación de los cigarrillos, después pasó, los contenedores eran contenedores chinos, se fue para Puerto de Colón en Panamá y después llegó a Colombia y le hicimos toda esa trazabilidad y logramos coger 4 unidades de carga intervenidas, 18.267 botellas de licor en esa operación conjunta y de colaboración internacional, 1.772.000 cajetillas de cigarrillos, y todo eso por un valor de 7.000 millones de pesos. Es un gran golpe, pero yo creo que lo que simboliza es
en la medida en que hemos firmado acuerdos, MOUs y acuerdos de colaboración con diferentes países para intercambio de información, sin duda vamos a ser más efectivos haciendo la traza de la mercancía a nivel internacional y más efectivos con los golpes estratégicos, los golpes grandes. Es diferente coger 1.772.000 cajetillas de cigarrillos a coger 100 cajetillas, 1.000 cajetillas en un establecimiento de comercio. Obviamente, todo es contrabando, pero lo que dijo el presidente Iván Duque desde el principio es: nuestra política tiene que ser no perseguir al pequeño perfumero, sino perseguir a las grandes estructuras y mafias de comercio ilegal de mercancías. Otra de las estrategias que también es muy importante y que tiene que ver con la política de lo que se ha hecho y la estrategia que se ha hecho para ir mejorando es el tema del cambio de la estructura de las instituciones, adaptar las instituciones que son dinámicas para que estén preparadas y para que puedan lograr mejores resultados en la lucha contra el contrabando de bienes de consumo masivo. Entonces, primero, en la ley de crecimiento económico logramos meter pues la creación de una dirección especializada contra los delitos fiscales que hace parte de la delegada de las finanzas criminales, para tener fiscales especializados en los temas de ilegalidad, de fiscales, contrabando, y que esos fiscales puedan ser mucho más eficientes e interactuar mucho más directamente con la DIAN, que el expertise en la lucha contra el contrabando exista dentro de la fiscalía y puedan entender más fácilmente los fenómenos económicos que hay alrededor de esta actividad ilícita. Entonces ya se creó esto, faltan los que se está apropiando el presupuesto y todo este tipo de cosas, hay un tema burocrático, pero por lo menos logramos avanzar institucionalmente con este tema. Por otra parte, dentro de la estructura de la DIAN, que el decreto de estructura debe salir pues esta semana o la otra, tenemos unas nuevas áreas que anteriormente no se necesitaban o no se vislumbraron o no existían simplemente porque pensaban que la DIAN no debería ser tan activa en la lucha contra el delito y contra el contrabando, sino que debería ser simplemente una entidad de control del pago y las declaraciones de impuestos. No sé, pero por lo menos este tipo de entidades y de subdirecciones y direcciones es fundamental para la labor y para la meta que tiene que tener la DIAN en aumentar en eficiencia en esta lucha. Pues primero, una dirección de gestión estratégica y analítica. No había un departamento de analítica dentro de la DIAN, ni de estrategia. Entonces, en la medida en que podamos mejorar en analítica, en estrategia, en perfilamiento de riesgos, para ser mucho más efectivos en la lucha contra el contrabando, contra estas bandas criminales, pues esta es la inteligencia de la DIAN. Más adelante vamos a ver un ejemplo de cómo la factura electrónica nos va a dar esa información para generar la trazabilidad en la lucha contra la ilegalidad en el consumo, en los productos de consumo masivo. La Oficina de Tributación Internacional también es nueva, pero quisiera enfatizar también en la Subdirección de Apoyo de Lucha contra el Delito Aduanero y Fiscal. ¿Qué es lo que sucede? Esta es una nueva subdirección que estamos creando dentro de la Dirección de Fiscalización, y es una subdirección que va a tener un perfil de investigación, un perfil de construcción del material y el acervo probatorio, de tal forma que cuando pongamos esas denuncias, cuando uno le dice a la fiscalía, vea todas las denuncias que puso, usted solamente falló, la fiscalía nos echa la culpa que porque la DIAN no adjuntó todas las pruebas que sean suficientes. Y al revés, pues nosotros decimos, oiga, pues la fiscalía no evacúa bien. Entonces, fíjense que aquí en esta estructura estamos generando, por un lado, una dirección especializada dentro de la fiscalía para que conozca el tema aduanero y pueda procesar las pruebas y la información que le demos. Pero también una subdirección dentro de la DIAN que se va a dedicar a entrenarse y a dedicarse profesionalmente a construir de manera adecuada ese material probatorio, ese acervo probatorio y hacerle seguimiento a los procesos. Y también vamos a tener una subdirección de asuntos penales dentro de la dirección jurídica. Vamos a tener una subdirección de centro de trazabilidad aduanera. Más adelante lo vamos a ver. Hicimos el Centro Nacional de Lucha contra el Contrabando, y este centro de trazabilidad aduanera es como el centro de inteligencia en los contenedores y en la movilidad de la carga en Colombia y en la movilidad de la carga en el exterior, con todos esos acuerdos internacionales, intercambio de información que tenemos o que hemos venido firmando y construyendo con los demás países. Tenemos la subdirección del laboratorio aduanero,
que es el que se encarga del control posterior para verificar que las mercancías que nos declaran bajo una subpartida sí son esa mercancía y no la están acomodando dentro de una subpartida que tiene un beneficio tributario cuando no corresponde realmente ese tipo de mercancía. Ese laboratorio es el más moderno de Latinoamérica, lo construimos nosotros, compramos los equipos nosotros, también está dentro del Centro Nacional de Lucha contra el Contrabando, y la Subdirección de Factura Electrónica y Soluciones Operativas, que sin duda es una subdirección dedicada precisamente a generar alarmas permanentemente en la lucha contra la cadena de distribución de los productos de consumo masivo. Creemos que la lucha contra la ilegalidad no puede ser solamente de contrabando, no puede ser solamente en los puertos, tiene que seguir la cadena y tenemos que asegurarnos que esa persona que importa mercancías, muchas veces de marcas propias o muy baratas o subfacturadas y que entran en teoría legalmente al país, le podemos hacer la trazabilidad y el seguimiento dentro de la economía colombiana para estar seguro de que se comercializan formalmente y pagan todos los demás impuestos como impuestos sobre la renta, ICA, Impoconsumo, etcétera. Este es el Centro Nacional Integrado de Lucha contra el Contrabando. Acá estábamos en la sala de monitoreo, control de laboratorios de monitoreo y control. Ahí se ven las pantallas de cada uno de los analistas. Está en la pantalla grande donde vemos contenedor por contenedor cómo se mueve por todo el país para poder generar las alarmas cuando, por ejemplo, se desvíe la ruta, cuando de pronto abran un contenedor y lo intervengan, cuando eventualmente haya un peligro, un robo de la mercancía en el camino, entonces alertamos directamente a la policía a través de la Policía Fiscal y Aduanera y generamos las acciones de control. Y aquí a la derecha en las fotos pequeñas pues están algunas fotos del laboratorio aduanero que, como lo dije, es el más moderno de Latinoamérica. El tema de factura electrónica es un ejemplo. En este momento tenemos 406,000 facturadores habilitados, empresas ya facturando electrónicamente. La meta eran 360,000, 406,000 representan más del 90% de toda la economía, el 98% de los grandes contribuyentes ya facturando. Esto genera un promedio hasta ahorita, pero realmente de 4.500.000 facturas diarias, pero ese es el promedio porque hasta ahora estamos en el proceso de masificación. Realmente en Colombia se mueven entre 5 y 6 millones de facturas diarias que todas ya están por medios de factura electrónica. Entonces tenemos un sistema gratuito para poderlo masificar, es decir, la gente no tiene que pagar grandes desarrollos o proveedores para poder acceder a la factura electrónica. Es mucho más fácil, el ahorro de la factura electrónica frente a la de papel es muy grande para cualquier tipo de empresario. La información de factura electrónica, como lo vamos a ver más adelante, nos ayuda precisamente a generar procesos de analítica y de trazabilidad de la mercancía, y que puede ser legal en alguno de los eslabones de la trazabilidad, pero que termina siendo ilegal. O al revés, que entra ilegal, pero que se vuelve legal. Entonces la factura electrónica nos va a dar esa información porque nos va a permitir hacer el cruce entre a quién le compro, cuánto le compro, qué unidades, por qué valores y cuántas unidades son las que vendo al final. Entonces ese bendito dicho de que con factura o sin factura, para no declarar los ingresos o las ventas, pues se va a acabar con el tema de factura electrónica porque uno va a poder tener la trazabilidad y van a generarse alarmas automáticas de analítica que nos ayuden a concatenar toda la cadena de valor en el proceso de distribución de mercancías. Estos son algunos de los pantallazos que tenemos ya dentro del sistema de analítica. Obviamente ustedes saben que la analítica es moler datos. Llevamos más de un año moliendo datos y perfeccionando el sistema para precisamente dar unos resultados y unas alarmas que correspondan. Entonces tenemos seguimiento a cifras en tiempo real, que eso es una berraquera. A alguien, un establecimiento de comercio que le da por hacer facturar sin IVA diciendo que es un producto pero realmente es otro, y generamos la alarma y le avisamos el mismo mes. ¿Qué hace el establecimiento de comercio? ¿Lo sigue haciendo? No, dice, oiga, no, me pillaron, mejor si facturo el IVA, que es diferente a como sucedía antes en la DIAN y pues en las administraciones del mundo que no cuentan con factura electrónica, que era 2 años después le fiscalizo y le encuentro, y como le encontré pues ya llevaba 5 años haciendo la actividad. Y entonces, si lo hago corregir, pues el negocio o el comercio se quiebra, porque no tiene cómo pagar todas las sanciones de la DIAN, pero la DIAN tampoco les puede condonar porque hubo un ilícito, porque hubo una evasión, porque
no pagaron el impuesto, porque no facturaron el IVA, etcétera. Entonces, tanto mejor para la DIAN, porque se evita la evasión con alarmas tempranas, pero también mejor para el comerciante, que desde el principio se vuelve honesto y se vuelve transparente y le cumple al fisco con sus obligaciones. Detección de inconsistencias y fraude, lo que les comentaba ahorita, cuando hay inconsistencias en el tipo de mercancía que se compra y la que se vende, en el tipo de unidades que se compran y las que se venden. Detección de facturación apócrifa o falsa y facturación apócrifa, que es el concepto similar. En materia de analítica, precisamente en todo este tema, que es la inteligencia de la DIAN, y es donde realmente está el gran cambio de la modernización de la entidad. Sí, pues el look and feel, la página web que funcione mejor, que no se caigan, y los formularios y las declaraciones prehechas, pero realmente donde está el elemento que va a ayudar a combatir precisamente la comercialización ilegal de productos de consumo masivo es con la analítica y es con la inteligencia artificial y el Big Data. Vamos a tener una matriz de alertas de detección de facturas apócrifas, como lo dije, de manera automática. Ya estamos dando unos resultados súper exitosos. Algoritmo de detección del contrabando técnico que considera variables como valoración, origen, falsificación, clasificación arancelaria, información histórica, declaraciones de importación, etcétera, de una manera automatizada y que genere alertas rápidas. ¿Cómo va a funcionar la aduana del futuro bajo la nueva plataforma de la modernización de la DIAN? Todas las declaraciones de importación van a tener que presentarse de manera anticipada. ¿Para qué? Para que cuando llegue la mercancía en Colombia, la DIAN se pueda demorar solamente máximo 48 horas en nacionalizar la mercancía. Hoy en día, cuando llegamos, se demoraba 18.5 días. Hoy en día ya estamos alrededor de 10 días, pero si queremos llegar a 24 horas o 48 horas, tenemos que generar un sistema donde desde que viene el barco ya tengamos las declaraciones y podamos empezar a hacer el proceso de analítica para saber con claridad cuáles son los contenedores que vamos a revisar de acuerdo con la información de inteligencia artificial que nos va a ayudar a precisamente detectar dónde pueden estar esos productos, en el caso de consumo masivo, dónde están esos productos de consumo masivo que tienen riesgo de falsificación, que tienen riesgo de adulteración, que tienen riesgo de ser falsificación marcaria, contrabando, etc. Modelo, y eso obviamente lo vamos a conectar con la colaboración con los otros países. Ustedes saben, desde el mes de octubre ya empezamos a intercambiar información con Estados Unidos, aduanera, para que nos puedan dar mejores alarmas. Desde el año entrante, desde el mes de enero, esperamos tener un funcionario de la DIAN en el National Targeting Center, en donde hay 25 países del mundo intercambiando información aduanera e inteligencia sobre contenedores para poder tener y estar metidos dentro de la inteligencia, tener esas fuentes de información y poder anticiparnos a identificar en dónde viene la mercancía ilegal o de contrabando. Modelo de detección de anomalías e importaciones durante la pandemia. Nosotros generamos un modelo específicamente para el tema de la pandemia, porque mucha gente dijo, oiga, como ahorita lo que se puede traer son tapabocas, son bienes para aseo, bienes de salud, medicinas, etcétera, pues se dedicaron a contrabandear muchas veces eso o a falsificar ese tipo de productos. Entonces generamos un modelo de analítica específico para correrlo durante la pandemia y para poder generar alertas que, como lo va a explicar Luis Carlos, dieron origen a una serie de golpes muy importantes dentro de la gestión de la DIAN. Desarrollamos también ya un algoritmo de matching para la normalización, que es para detectar e identificar los activos de las personas que no quisieron legalizar sus activos del exterior. Y el uso de redes complejas. A nosotros, ahorita está muy de moda el blockchain, pero realmente para la función de la DIAN el tema de las redes complejas, que también es un sistema analítico, es muchísimo más eficiente. ¿Por qué? Porque tenemos toda la información de las facturas electrónicas, de las transacciones que hay, tenemos la información bancaria de giros que se hacen entre una empresa y otra, una persona y otra. Entonces, en la medida en que ese tipo de operaciones nos pueden generar redes complejas, es decir, flujos y centros neuronales dentro de una actividad ilícita, podemos identificar dónde están las grandes plataformas o las grandes redes criminales y poderlas atacar directamente y desarticularlas, que por eso son menos denuncias, menos acciones, pero 3, 4, 5 veces los resultados en materia de valor de mercancías aprehendidas y de capturas y de desarticulación de bandas criminales.
Esa era la presentación introductoria que quería contarles. Obviamente eso es un tema muy específico para lo que queríamos hablar ahorita en este conversatorio del mercado ilegal de productos de consumo en Colombia. Obviamente esto es un proceso. Nosotros, como les decía, el proceso de analítica lleva un año, factura electrónica terminó la masificación ahorita, el proceso de modernización, pues nos llegaron los fondos del BID, nos los aprobaron el viernes pasado, entonces tenemos que empezar a ejecutar la modernización. Pero lo que les quería decir es mandar un parte de tranquilidad, de que desde la DIAN hemos gerenciado la entidad con un rumbo claro, ya están los parámetros hechos, están apropiados los recursos para precisamente darle en la cabeza a la serpiente de la ilegalidad en los productos de consumo masivo en Colombia. Muchas gracias. Agradecemos al doctor José Andrés Romero, director de la DIAN, por su intervención. Nos unimos al llamado que hace para que todos como ciudadanos nos comprometamos en la lucha frontal contra estas modalidades de comercio ilegal. Aplaudimos los ajustes que viene realizando la entidad para poder combatir con mayores herramientas y con mayor contundencia todos estos fenómenos ilegales. A continuación me permito presentar la agenda que tendremos en la mañana de hoy. Nos acompaña enseguida el señor Daniel Rico. Daniel Rico es consultor e investigador de CI Análisis. Daniel es economista de la Universidad Nacional, politólogo de la Universidad de los Andes y criminólogo de la Universidad de Maryland. Él fue quien realizó el estudio que vamos a lanzar en la mañana de hoy. Después del señor Daniel Rico nos acompañará Esteban Gudich. Esteban Gudich es analista legal y de políticas de la Alianza Transnacional para el Comercio Ilegal, Tracit. Él nos hará una presentación sobre el mercado ilegal de productos de consumo masivo en el marco de la pandemia en América Latina. Posteriormente contaremos con unas palabras de clausura y cierre de nuestro presidente, el doctor Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANTI. Esta es la agenda que tendremos. A continuación, entonces, le doy la bienvenida a Daniel Rico, quien nos hará la presentación del estudio de caracterización de comercio ilegal de productos de consumo masivo en nuestro país. Daniel, un saludo especial. Felicitaciones por ese estudio. Muy interesante, lo vamos a tener muy en cuenta. No sabía que usted era el autor del estudio, pero por eso aprovecho para saludarlo. Doctor Jorge Andrés, muchas gracias. Sí, espero pues a contribuir a la gestión de la DIAN y, como usted bien lo dice, de muchas otras entidades en las cuales se trabaja este tema. Perdón que me dicen que aquí tenemos un problema técnico. Pero sí, yo creo que el tema de contrabando, de alteración, lo importante es entender que es un proceso interinstitucional y que no depende de una sola oficina, de una sola entidad, sino que esto no es tampoco un tema policial o un tema solo de la DIAN, sino que hay muchas instituciones que pueden aportar en ese proceso. Les pido un segundito, una pausa, que estamos aquí poniendo la presentación. Y muchas gracias, doctor Romero, por acompañarnos esta mañana. Creo que pues en el estudio lo que vamos a encontrar es que hay una profunda relación entre el contrabando y la adulteración. ¿Listo? Donde buena parte de las materias primas que se utilizan para la adulteración de licores, de medicamentos, de productos de consumo masivo, de productos de la canasta familiar, son realmente su origen viene en el contrabando. Entonces son dos lados de la misma moneda. Y ahí con una sofisticación, qué pena, Daniel, mientras se carga ahí todo, con una sofisticación, y es que a veces pues estas mafias se han sofisticado y le dan apariencia de legalidad a la entrada de muchos de estos insumos. Por ejemplo, el tema del etanol o del alcohol naturalizado o desnaturalizado, se consiguen empresas con registro de que hacen actividades y que requieren y que son las que importan, pero después uno va a ver, hay que hacerle la trazabilidad para verificar si esa empresa sí utilizó el alcohol para eso o lo utilizó para otra cosa. Que eso ya es un tema del sistema de trazabilidad de materias, o el tema de los cigarrillos.
que usted es experto en este tema, aparecen con apariencia de legalidad, cumplen todos los requisitos, pagan los impuestos, pero están totalmente subfacturados y eventualmente las cajetillas no cumplen con etiquetados y normas de sanidad, etcétera. Entonces, es precisamente por eso lo que usted dice de poder estar coordinados e identificar los modus operandi para que toda la institucionalidad pueda ser mucho más eficiente en esa lucha. Sí, no, definitivamente. Esto es detrás de una estructura de crimen organizado. Esto no es algo que pasa en las noches a oscuras por una trocha, sino realmente es una capacidad económica, también un poder político importante en algunos territorios. Y el Estado debe tener y seguir construyendo, como bien lo ha hecho usted en la DIAN y lo han venido haciendo también en la Polfa. Hay que reconocer la profunda transformación de la Polfa y en la generación de capacidades, de que estamos frente a un problema de seguridad nacional y un problema de crimen organizado. Esto no es un delito menor, y buena parte del esfuerzo que hemos hecho con Silvia, con el equipo de la ANDI, es mostrar que estos delitos que aparecen como delitos, usted los llamó de quinto nivel, es necesario subirle el perfil, es necesario mostrar esto cómo afecta al consumidor promedio, a los colombianos, a la salud de las personas. Vamos a ver aquí en la presentación el tema de medicamentos ilegales y de cómo estas redes de crimen organizado están profundamente enquistadas en las estructuras institucionales, en cargos de elección popular, y nos genera muchos desafíos para pensar el tema más allá de las sanciones administrativas tradicionales. Entonces, pues, muchísimas gracias, doctor Romero, y yo quisiera, antes de empezar mi presentación, darle las gracias a la ANDI y a todos los afiliados de este proyecto por el acceso a información, por compartir sus experiencias en la lucha contra el comercio ilegal, contra la adulteración. En los pocos minutos que tenemos no voy a hacerles un resumen detallado del estudio, sino más bien poner como unos titulares para invitarlos a leer el proceso. Este es un estudio extenso, es un estudio que tiene como varios elementos de interés. Miramos cómo hacemos un énfasis precisamente en lo que el doctor Romero señalaba de la importancia de entender el proceso judicial y de lo que está ocurriendo en los juzgados, en los procesos de captura, y cómo podemos mejorar mucho más en este proceso judicial. También estudiamos a profundidad las dinámicas de mercado, cómo se están comportando según la marca o los sectores. Este estudio en particular tuvo 7 sectores económicos de análisis. Como ustedes pueden ver, alimentos, medicamentos, bebidas alcohólicas, agroquímicos y en general productos de consumo masivo que tienen entre ellos un comportamiento muy distinto. Quisiera pues tener el tiempo suficiente para compartir con todos los presentes las particularidades de cada uno de los sectores, y es que entre ellas hay muchas diferencias. No es lo mismo hablar de adulteración y falsificación para medicamentos, son estructuras mucho más sofisticadas que lo que podemos encontrar en otros sectores como agroquímicos, que es un negocio más de volumen y no de margen, pero bueno, vamos a tratar y quisiera invitarlos a hacer una lectura posterior más detallada, pero sí quedarse con algunos mensajes fundamentales. En temas metodológicos no me voy a demorar, solamente 2 comentarios. No tenemos cifras sobre este problema. Este es un estudio que solamente se puede basar en las experiencias y los componentes cualitativos. Los componentes cuantitativos que podemos hacer para el contrabando y para otros delitos en este sector no se pueden hacer porque no se han desarrollado estudios y trabajos de campo que nos permitan tener como el pulso o un termómetro de hacia dónde está evolucionando el delito. El estudio tuvo 4 ejes. Yo me voy a detener en el día de hoy principalmente en el primero, que es la caracterización del delito, es decir, esto cómo se ve en la calle, cómo está afectando a las empresas, cómo está afectando a determinadas marcas y qué determina que un producto sea más adulterado que otro en este sector. Y también voy a hacer un énfasis en el tercer componente del estudio, que es eso precisamente que resaltaba el director de la DIAN, y es entender los resultados operacionales y procesos judiciales. Quiero hacer un comentario aquí, antes sobre todo, sé que el doctor Romero se tiene que ausentar más adelante, pero este es un escenario judicial muy distinto al que tenemos en contrabando. Yo he estudiado tanto el tema de contrabando, el de lavado de activos y el de adulteración, y sí es importante resaltar que aquí, en materia de adulteración y falsificación, el Estado, la Fiscalía, la Policía y las empresas privadas han hecho un equipo de trabajo muy sólido que cuenta con una alta tasa de efectividad en las condenas.
A diferencia de las cifras que nos mostraba el doctor Romero, aquí en las dificultades que se tienen en materia de contrabando para lograr condenas, este es un caso de éxito, donde estamos hablando de más del 80% de las capturas terminan en condenas efectivas. Aquí hay buenas lecciones aprendidas, aquí hay buenos mensajes que pueden servir para la lucha contra otros delitos de similar índole. Entonces, son de escenarios judicialmente muy distintos, aunque las redes criminales terminan estando muy cohesionadas entre ellas. Qué bueno la noticia, Daniel, porque entonces hay un mensaje de que sí se puede lograr. Entonces, qué bueno que en este tema de falsificación se haya avanzado y que ojalá eso impregne a las denuncias de contrabando también. Sí, yo diría, doctor Romero, adelantándome aquí, saltándome todo el orden de la presentación, pero aprovechando su presencia, yo creo que la diferencia ha sido en buena parte la especialización de los policías judiciales y los fiscales en estos delitos. A diferencia de lo que ocurre en contrabando, se cuenta con un equipo coordinado en la Fiscalía de personas de años de experiencia, de casi 10, 12 años, específicos en este delito, y está esta unidad contra la adulteración, bueno, y falsificación, que tiene mucha experticia y que ha logrado además generar nuevas normas para fortalecerlo. En materia de contrabando, y como usted lo sabe, la mayoría no hemos logrado crear una unidad anticontrabando al interior de la Fiscalía, sino que esto se maneja como elementos particulares o fiscales cada uno dentro del marco de delitos de lavado de activos. Esto genera rotaciones y no genera como una masa crítica, pero yo diría que la clave del éxito de lo que ha pasado en materia de adulteración y falsificación es contar precisamente con ese talento humano y con esa capacidad en la policía y el acompañamiento de la empresa privada. Entonces, ahí hay buenos mensajes y una buena lección de un mensaje de una buena política criminal. Perdón con ustedes, pero he venido saltando de la presentación. Yo quería centrarme en este punto, es qué determina el delito de adulteración, cómo se explica, cuáles son las variables que observamos en el territorio. Lo primero es que la adulteración se centra en las marcas líderes, es decir, toda empresa que tenga una marca líder, tanto en el sector de bebidas, en el sector de alimentos, lo que puede tener seguro es que detrás hay una estructura criminal que está buscando o ejerciendo la adulteración. Nadie crea un producto adulterado para buscarle un mercado, sino que utiliza la imagen, la marca y la reputación de las marcas ya existentes. Lo segundo es que este delito cambia muchísimo. No es lo mismo lo que pasa en Pereira que lo que pasa en Bucaramanga, sino cada ciudad tiene sus particularidades de cuáles son los productos, resaltando dos cosas, que en los mercados más grandes, en las ciudades como Bogotá, Barranquilla y Medellín, es donde más se concentra la adulteración, y segundo, que las ciudades de fronteras tienen una especial sensibilidad. Y dentro de esas ciudades yo destacaría que el delito de adulteración tiene un efecto mucho más fuerte en los barrios populares, en las personas de menores ingresos. Actúa como un efecto regresivo adicional a las dificultades y vulnerabilidades económicas, pero vemos que en estos barrios populares es donde más se concentra las marcas adulteradas y los productos adulterados y falsificados. Dos elementos adicionales es la adulteración fluctúa y como lo decíamos inicialmente, depende de si la tasa representativa del mercado es favorable, pues los productos van a venir más de origen de contrabando, pero cuando empieza como ciclos como los que hemos tenido este año, en que los productos importados salen más caros, lo que se hace es un proceso de sustitución de importaciones por adulteración. Entonces, esa relación entre contrabando y adulteración va a estar determinada en buena parte por la tasa del dólar. Aquí hay un punto en el que los afiliados y en las presentaciones anteriores que hemos tenido me han pedido hacer mucho énfasis y creo que es uno de los grandes mensajes de este estudio y es el rol de las plataformas de comercio electrónico. Mercado Libre o OLX, diferentes plataformas y cómo opera la adulteración dentro de este proceso. Aquí podemos decir dos cosas. Uno, este es el nuevo mercado y es el nuevo punto de crecimiento, tanto para la economía legal como para ilegal. Los sanandresitos están migrando hacia las plataformas electrónicas. Y lo segundo es que Colombia es un país con unos niveles de control y de seguimiento de las plataformas electrónicas muy bajos. Tenemos tal vez los estándares más bajos de América Latina en restricciones a eso. Hay países, por ejemplo, donde los medicamentos, por ejemplo, no se permite ningún tipo de medicamento por comercio electrónico.
En Colombia, las posibilidades de acceso, de crear una página falsa en una de estas plataformas, distribuir productos, licores o alimentos o agroinsumos, después cerrarlo cuando hay una denuncia y volverlo a crearlo, es bastante sencillo. Entonces, aquí esto nos genera es una oportunidad y una necesidad importante de entender que los próximos 10 años, o como decía el doctor Romero, en las aduanas del futuro y en las autoridades que tendrán que trabajar en este tema, tendrán en las plataformas de comercio los grandes escenarios de ejercicio de control. Esto ya no es un negocio que ocurra solamente en los patios traseros de una casa, sino que opera desde instituciones, desde zonas primarias, desde plataformas de comercio electrónico y cada vez dando más una apariencia de legalidad. Aquí tenemos muchos espacios para aprender y yo invitaría realmente a las autoridades que nos acompañan hoy y a las empresas un poco a reflexionar y profundizar más en los riesgos en torno al comercio electrónico. Dos comentarios de la caracterización de las redes criminales. La segunda parte de este estudio, lo que quisimos mirar fue quiénes están detrás de este negocio, qué tipo de estructuras. Y aquí vemos pues que es muy diferente. En general, para muchos productos hablamos de pequeñas estructuras muy estables y localizadas, pero no hay que confundirse que esto es como las organizaciones sobre las que mejor conocemos, porque son aquellas sobre las que la policía y la fiscalía hacen un mayor control. Sin embargo, sabemos que hay detrás estructuras mucho más organizadas que eventualmente son desarticuladas por las autoridades, pero que son mucho menos visibles. En todos los casos, lo que encontramos es que estas redes de adulteración y falsificación en Colombia tienen un muy bajo uso de la violencia, algo que es muy distinto al contrabando. En el contrabando sí vemos que las estructuras principales de contrabando en Colombia son estructuras muy violentas, mucho más cercanas a las dinámicas criminales del narcotráfico, que en algunos casos tiene una baja sofisticación económica, es decir, esto es una economía que se mueve mucho más en efectivo y en operaciones sin unas estructuras de fachada muy sofisticadas, con la excepción de dos sectores, el de medicamentos y el de licores. Cuando hablamos de medicamentos y de licores especialmente, ya estamos hablando de una estructuración económica mucho más fuerte de estas redes. Y por último, yo señalaría es la importancia para las empresas de lo que vamos a encontrar es que las empresas que adulteran productos, ya sea agroinsumos, ya sea cigarrillos, ya sea licor, ya sea medicamentos, se caracterizan porque el punto fuerte de la cadena es la comercialización. Y en esta comercialización nadie puede hacer una comercialización completamente ilegal porque se vuelve un objetivo muy fácil para las autoridades. Entonces lo que vamos a encontrar es que el punto más importante de estas cadenas, el centro de gravedad, como dicen los manuales de la policía de estas redes criminales, está en la comercialización, en los puntos de comercialización que combinan licor adulterado con licor legal, productos alimenticios legales con producto adulterado, y es allí donde debe haber mucho más énfasis. Hemos tenido hasta ahora mucho éxito en desarticular la infraestructura productiva, por así decirlo, pero todavía no tanto la estructura comercial. Cuando tengamos cada vez más extinciones de dominio sobre los puntos de venta y comercialización, y donde las empresas privadas y las empresas que hacen parte de este proyecto pueden tener un rol muy importante, es lograr que en su red de distribución se garantice que no haya una combinación de producto legal con ilegal. Ahí podremos estar cerrando espacios importantes a la adulteración. Como les decía, el centro de este estudio es el análisis de los resultados operacionales pues lo que adelantamos al principio es, aquí tenemos una situación judicial muy distinta, muy distinta. 4 de cada sindicados por delitos de adulteración y falsificación deciden de manera anticipada negociar sus penas o acogerse a algún tipo de subrogado penal, porque las pruebas que conjuntamente las empresas afectadas por la adulteración y la policía judicial de la Polfa entregan en los procesos ante los jueces de control de garantías y ante los procesos posteriores es tan sólida que la decisión de ellos es buscar una rebaja de penas y no enfrentar al Estado en procesos judiciales. Esto es completamente contrario a lo que sucede en los otros delitos en Colombia. Es muy distinto a lo que existe en lavado de activos
donde más o menos la tasa es de 7 años en promedio, toma el ejercicio de una condena. Entonces, realmente aquí tenemos unos esfuerzos y unos detalles importantes. Se puede mejorar, no es una pelea, no es una guerra que esté ganada, hay muchas batallas, pero sin embargo siguen habiendo señales de alerta y elementos que preocupan y que nos deben interesar. Uno de ellos es invitar a muchas empresas que todavía no se constituyen como víctimas en los procesos judiciales. Es decir, que cuando sus marcas son adulteradas o falsificadas, no forman parte del proceso judicial. Y eso es lo que hace la diferencia. Lo que ha marcado un resultado muy positivo en materia de adulteración y falsificación es contar con empresas sólidas, con equipos judiciales, con abogados competentes que están en calidad de víctimas en esos procesos, respaldando las acciones de la Fiscalía y de la Policía. Este es un problema que no se resuelve a punta de denuncias, este es un problema que no se resuelve con llevar y saturar un poco más la acción de la POLFA, sino esto es algo que se soluciona con evidencias, con trabajo judicial. Entonces, aquí en materia de resultados judiciales, como les decía, siguen abiertas varias ventanas de oportunidad. Una de esas es en materia de casos de extinción de dominio. La POLFA ha venido trabajando intensamente en esto. Sin embargo, no tenemos la misma tasa de éxito como tenemos en las otras fases del proceso. Una de las razones, ¿cuál es? Y es que primero, no todas las unidades de policía están en capacidad de llevar adelante ejercicios de extinción de dominio. Segundo, y muy importante, es que las empresas privadas no se pueden constituir como víctima y no pueden conocer el proceso de extinción de dominio. Y lo segundo, y aquí pues nuevamente me refiero a la importancia de subir el perfil a este delito de adulteración y falsificación, es explorar alternativas para generar mayores castigos penales en este proceso. Es decir, vincular en los delitos de adulteración y falsificación con delitos mucho más graves como el lavado de activos o la tentativa de homicidio. Hemos visto regularmente en las noticias y en desenlaces de salud drásticos y fatídicos, en los cuales niños han fallecido porque se les suministran medicamentos adulterados, personas que tienen dependencia a algún tipo de medicamento y en su IPS les entregan medicamentos que son adulterados. Y lo que sabemos es que en estas redes pues se acogen a sentencia anticipada dentro del delito de adulteración, pero no enfrentan cargos de mayor severidad en materia de tentativa de homicidio. Esto es una materia para explorar, esto es un tema que pues genera mucho debate al interior de los penalistas y del análisis de la política criminal en Colombia, pero es una ventana que se debe mantener abierta y un debate que se debe profundizar. Por último, yo quisiera hacer como referencia que un elemento para mejorar los resultados judiciales podría ser el seguimiento a las condenas. Es decir, una vez tenemos una condena de una estructura, de una red criminal, por lo general se abandona el seguimiento y lo que sabemos es que este delito de adulteración y falsificación es de alta reincidencia. Es decir, la mejor manera de saber quiénes son los que están adulterando un determinado producto es investigar quiénes lo adulteraron en el pasado y si siguen en la cárcel o si están por fuera. Y creo que aquí este es un tema con la información que han recolectado las oficinas de abogados y las empresas. Este es un tema que fácilmente se podría realizar y mejorar los procesos judiciales contra estas estructuras de reincidencia. Dos mensajes finales frente a las perspectivas empresariales. Yo he hecho ejercicios similares en otros delitos, en lavado de activos, en contrabando y frente a extorsión, pero hay un mensaje muy interesante y es, hasta el momento, a pesar de que la adulteración y la falsificación pueden llegar a tener porcentajes importantes de algunos mercados, no hay decisiones de cierre de mercado o de pérdida de marcas. Es decir, ninguna empresa manifestó que estuviera pensando en salir de una ciudad o en abandonar el uso de una marca porque ya esté tan invadido por la ilegalidad. Un escenario muy distinto a lo que está sucediendo en el contrabando, y vemos decisiones como las de las principales empresas tabacaleras que han manifestado que el contrabando los tiene en jaque y ha retrasado procesos de inversión y de producción local importantes.
Otro mensaje importante, y es donde desde las perspectivas empresariales, que debería ser más una política pública que iniciativas de diferentes empresas, es el esfuerzo por generar mejores mecanismos de innovación en empaques y en elementos de seguridad. Nuevamente, Colombia es un país que tiene estándares muy bajos en materia de protección al consumidor en materia de empaques, para algunos productos, para otros sí los tiene. Pero aquí hay empresas que han tomado este tema en serio, que han empezado a mejorar eso, y pueden servir de lecciones aprendidas para otros productos. ¿Cuál es el mensaje? Aquellas empresas y aquellas marcas que no inviertan en innovación en sus productos para garantizar condiciones de seguridad son las empresas que se van a ver más rápidamente afectadas por el efecto globo de unas redes que van a migrar de un producto hacia otro, como ya lo hemos visto en el caso, por ejemplo, de los medicamentos tradicionales hacia los medicamentos homeopáticos, que es un sector que está creciendo, y hay una transición debido a la mayor presión judicial que existe en los medicamentos y en los laboratorios aleopáticos, y han migrado hacia medicamentos homeopáticos. Aquí la invitación es, y sería muy importante para el país, contar sobre todo en el área de medicamentos y de alimentos, mejorar los estándares de protección al consumidor en materia de empaques. Hay varias iniciativas que ha liderado la ANDI y quienes hacen parte de este proyecto, para actualizar la ley. Digamos que es una ley que ha dado muy buenos resultados, pero que ya se le empiezan a filtrar algunas goteras, y es importante hacerle a tiempo los ajustes, porque las estructuras criminales pues se mueven y se van adaptando. Y yo dejaría un mensaje de cierre acá que es muy importante sobre la acción gremial y la capacidad de trabajo sector público y sector privado, y es trabajar especialmente por fortalecer las medidas administrativas. Es decir, este no es un problema y esta no es una economía criminal que se pueda vencer solamente con llevar las personas a la cárcel, con condenarlas, con sellar establecimientos, con hacer los procedimientos que tradicionalmente y muy bien han hecho la policía y la fiscalía, sino esto requiere el uso de herramientas que hasta el momento son herramientas pasivas. El rol que tiene, por ejemplo, el INVIMA para ejercer sus facultades, para limitar el uso de una marca o una licencia, lo que tiene el ICA en materia de agroinsumos. Estas son entidades que realmente no han entendido, y yo resalto lo que decía el director de la DIAN, que ellos tienen un rol muy activo en este proceso. Debemos tener mejores capacidades administrativas. Las capacidades administrativas tienen una gran ventaja, y es que son decisiones que se pueden hacer muy rápidamente. Mientras un proceso judicial puede tomar meses o años, en materia administrativa es algo que se hace al otro día. Yo en estos espacios he puesto el ejemplo de mis épocas pasadas cuando era funcionario público y construíamos estrategias para luchar contra el narcotráfico. Nos dimos cuenta que la mejor manera de controlar el acceso de insumos químicos y especialmente de gasolina a unos territorios no era meter preso al dueño de la estación de gasolina, sino sellar la estación de gasolina porque no cumplían con alguna normatividad ambiental o no cumplían con alguna reglamentación laboral, o cualquier falla al régimen administrativo nos servía de excusa para sellar ese establecimiento y esa estación de gasolina que sabíamos que era el gran proveedor de gasolina hacia unos territorios. Entonces, esta reflexión es un poco orientado a eso, y es: necesitamos el esfuerzo y la participación mucho más activa, que se nivele en la mesa, que los esfuerzos que están haciendo la policía, la fiscalía, la DIAN, tengan el mismo respaldo y tengan el mismo nivel de capacidades, y construir eso no es solamente una cuestión de voluntad política, sino eso se requiere presupuestos, estrategia y esfuerzos para que contemos en el INVIMA, en la IC, en el ICA, en las secretarías de salud, en las secretarías de gobierno departamentales y municipales, con acciones mucho más idóneas y efectivas frente a este tema. Yo quisiera cerrar dejarlos con esta gráfica, que es la conclusión principal de este estudio y que comparativamente muestra los resultados entre 3 delitos que son muy similares: falsificación, contrabando y lavado de activos. Estamos hablando más o menos de unidades de diferencia, ya estamos hablando de órdenes de magnitud distinto. Mientras en condenados en falsificación o adulteración estamos casi llegando a 1000, o ya debemos superar 1000 porque esta cifra está desactualizada. En contrabando, personas condenadas y privadas de la libertad son mucho menos. Y lo mismo ocurre en materia de lavado de activos. Esa cifra de la tercera columna de sindicados con preacuerdos, que el 81% de las personas
capturadas y sindicadas se acojan a un preacuerdo es una cifra muy, muy positiva. Yo en mi experiencia de análisis de política criminal no encuentro otro delito en el cual se tenga esa tasa de efectividad. Esto nos muestra que esos 12 fiscales especializados que han venido trabajando, los policías judiciales que los respaldan, están dando resultados. Ojalá ese 81% fuera la media y fuera el promedio de otros delitos y de las capacidades de acción judicial en el país. Con esto termino dándole nuevamente las gracias a todos por este esfuerzo, por esta invitación, invitándolos a leer el estudio, a encontrar allí recomendaciones, alternativas, reflexiones, pero entendiendo que este es un estudio inicial, este es un estudio que busca abrir la puerta a un escenario que no conocemos, que nos hace mucha falta estimar, cuantificar y que queda mucho trabajo por delante. A Silvia especialmente, a todo el equipo de la ANDI, muchas gracias por la invitación y a las empresas que han creído en este proceso de trabajar conjuntamente contra la adulteración y la falsificación. Muchas gracias. Agradecemos a Daniel la presentación de este estudio. Creo que el objetivo de visibilizar la problemática y de elevar la importancia de los delitos de adulteración y falsificación se pueden dar con la publicación de este estudio. Es importante la concientización que desde las autoridades, desde el gobierno y nosotros como ciudadanos y consumidores debemos tener al respecto. A continuación, le damos la bienvenida a Esteban Gudici. Esteban Gudici nos hablará sobre el impacto que ha tenido el comercio ilegal de productos de consumo masivo con ocasión de la pandemia. El incremento del comercio ilegal de estos productos ha sido notable en América Latina y en Colombia. Por lo tanto, entonces, Esteban, te damos la palabra para que nos comentes cómo ha sido esta visión que desde Tracit han tenido de este incremento en América Latina. Muchas gracias, Silvia Elena. Muchas gracias a Andy, a los organizadores de este evento. Estamos muy contentos desde Tracit, la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito, de participar en este tipo de foros y también muy contentos de escuchar al director Romera de la DIAN, también el estudio realizado por el señor Rico. Realmente desde nuestra organización humildemente felicitamos y realmente nos alienta mucho ver que en muchos puntos estamos en la misma página. Tal vez para introducir brevemente va a ser interesante que hable un poquito de cómo se fundó Tracit y las dos principales razones. Tracit es una ONG constituida bajo derecho norteamericano que agrupa a varias empresas y viene a servir como una voz del sector empresarial. La idea es complementar la labor que se realiza tanto del sector público como del sector privado. ¿Por qué nació Tracit? ¿Cuáles son las dos principales razones? Bueno, porque hacía falta tener una voz de la industria para poder trabajar de manera concreta en partenariados públicos-privados y también porque notamos que hay una necesidad de tener políticas holísticas. Esto ya lo mencionó el señor Rico, también hizo referencia el señor Romero. Si bien el pilar criminológico de control es importantísimo, todo el trabajo que se hace desde las aduanas, de las policías, a nivel regional, cooperación judiciaria, labor policial, son de extrema importancia. Es también importante incluir otros pilares dentro de las estrategias para combatir el comercio ilícito, verbigracia, sector privado de industrias, ya sea Hacienda, ya sea todo tipo de políticas que se tienen que tomar, que tienen que buscar una manera holística de abordar este tipo de problemática. Ahora bien, ¿qué pasó con la pandemia? ¿Qué notamos en la región? Con Tracit desde hacía bastante tiempo veníamos trabajando en América Latina, en Centroamérica también, y bueno, como bien lo mencionó el señor Rico, el crimen organizado realmente se fue instaurando durante los últimos años en varios sectores del comercio ilícito, ya sea en los sectores de la vida silvestre, silvicultura, petróleo, tabaco sin duda, alcohol, productos farmacéuticos que ya se mencionó, con diferentes magnitud, diferente intensidad en diferentes países, pero más o menos siguiendo las mismas tendencias en toda la región. Sin lugar a dudas, esta actividad alimenta la violencia, explotación de mujeres, de niños, esclavismo, se destruye la confianza en las instituciones. De una manera general podemos decir
que el comercio ilícito impacta en todos los objetivos de desarrollo sustentable de Naciones Unidas para el año 2030, es decir, los objetivos más estimados de las naciones, que son estos que vengo de mencionar de manera en general, y sobre todo hemos notado que todos los sectores del comercio ilícito afectan al objetivo de desarrollo sostenible número 17, relativo a instituciones fuertes y que establezcan la seguridad y la paz en las naciones. Ahora bien, también vemos que el comercio ilícito en todo tipo de sectores incluye otro tipo de crímenes, como pueden ser la corrupción, crimen organizado sin lugar a dudas, y el lavado de activos del cual ya se mencionó. ¿Y qué es lo importante para combatir estos crímenes? Que se necesita tener una visión un poco global y regional, es decir, se necesita cooperación. Casi siempre que hay lavado de activos, hay triangulaciones en diferentes países, en Centroamérica sobre todo, y por eso es necesario tener políticas holísticas y que incluyan a todos los estados. Dentro de todo este panorama que vengo planteando, ¿qué ocurrió con la pandemia? Sin lugar a dudas, cayó como un baldazo de agua fría para todos, para los estados, para el sector privado. Prácticamente nadie lo había presagiado que esto iba a ocurrir de una manera tan brutal y tan rápida, pero lo que sí vimos es que no cambió la dinámica de cómo venían ocurriendo las situaciones y todo este tipo de fenomenología en torno al comercio ilícito en Latinoamérica, sino que lo aceleró. ¿Qué tipo de propulsores del comercio ilícito y de cuestiones relativas al comercio ilícito veíamos antes de la pandemia? Veíamos que había un incremento somero del uso de e-commerce, y siempre teníamos en cuenta que todavía hay una falta de regulación, no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica, y podríamos hablar del mundo. Es incipiente lo que está ocurriendo sobre el tema. Tal vez estuvieron al tanto de lo que ocurrió en Estados Unidos cuando el CEO de Amazon tuvo que hablar con la Cámara de Senadores y le hicieron una pregunta específica sobre comercio ilícito, y la respuesta fue un tanto dubitativa, por lo tanto que hace falta regulación y las empresas están comenzando a ver cómo paliar esta cuestión desde un punto de vista de la responsabilidad corporativa. Esto es todo el e-commerce, como ya lo sabemos, era una cuestión que se venía desarrollando. ¿Qué pasó a partir de la pandemia y de todas las cuarentenas que se hicieron en los países? Este tipo de mercado se vio completamente propulsado. Para darles un dato nada más, durante el mes de abril y mayo, la tarjeta de crédito Visa reportaron que 13 millones de tarjetas de crédito se utilizaron por primera vez para acudir al e-commerce en Latinoamérica. Imagínense ese número nada más que en poco menos de 2 meses. Otro tipo de fenómeno que veníamos viendo en torno, que también afecta al comercio ilícito, es todo lo relativo a la fake news o al tipo de propagandas o de publicidad que puede ser de alguna manera engañosa. Bueno, ¿qué ocurrió durante la pandemia? A raíz de que la gente pasó mucho más tiempo en línea, este tema también se exacerbó, produciendo que se aceleraran todo este tipo de cuestiones, dificultades, y que llevaran a que hubiese más intensidad en el comercio ilícito de varios productos. Me gustaría ahora introducir un ejemplo, porque durante toda la pandemia trabajamos mucho, estuvimos viendo muy de cerca con Trassit en la región latinoamericana todo lo que tiene que ver con el comercio ilícito de alcohol, ya sea contrabando o ya sea rellenado de botellas o falsificación de alcohol con la utilización de etanol. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué nos resultó interesante ver este problema durante la pandemia? Porque hubo varios países, uno de los cuales fue también Colombia, Panamá, México, donde se promulgaron algunos tipos de leyes secas. Si bien en Colombia no fueron tan estrictas como lo fueron en Panamá y México, también en varias alcaldías las hubo, y vimos que a partir de esto, lejos de solucionarse un problema que tenía como objetivo principal que no hubiera aglomeraciones de personas, lo que se produjo fue que se exacerbó y se produjo un caldo de cultivo para el comercio ilícito. ¿Por qué? Porque siempre que se restringe un stock, siempre que se restringe una boca de expendio de un producto ilícito, se genera un disparador para el mercado ilícito. Esto ya lo habíamos visto hace justamente 100 años, cuando se promulgaron las leyes secas en Chicago, bueno, que fue el surgimiento de la mafia. Y este fue el gran miedo que tuvimos nosotros. Dentro de poco vamos a lanzar desde Trassit un reporte sobre las lecciones aprendidas del confinamiento, y una de las principales es que siempre que hay una prohibición se genera un disparador
para el comercio ilícito, cuando se prohíbe un tipo de mercado lícito. Y vimos que lamentablemente fue tal la magnitud que tomó esto que tuvimos que lamentar muertes, tanto en Costa Rica, en México, sin lugar a dudas, más de 100 personas, República Dominicana, o sea que es un tema que es bastante serio y que no solamente debe abordarse desde una arista criminológica, sino que también es necesario ver todos los componentes que hay en estas ecuaciones que pueden llegar a generar un caldo de cultivo para este tipo de problemáticas. Otros propulsores que también ya eran existentes en la región y que vimos que afectan al comercio ilícito y sobre todo al comercio ilícito de alcohol, que lo estuvimos siguiendo bien de cerca, fue no tener esquemas inteligentes y racionales con respecto a la carga impositiva y a las diferentes regulaciones que se le pueden imponer al mercado. Es necesario, desde el punto de vista de Tracit, que se tomen en cuenta las voces de la industria también, ya que son los expertos en este tipo de cuestiones y que pueden llegar a ver o vislumbrar qué problemas se pueden llegar a generar. Entonces, ¿a qué llegamos con todo esto? ¿De qué nos dimos cuenta y qué vemos desde una perspectiva regional e internacional? Que para lograr combatir el comercio ilícito de una manera eficiente, tomando como ejemplo lo que ocurrió en la pandemia o lo que ocurre en toda la región también previo a la pandemia, es que es importantísimo que las medidas sean coordinadas y que tomen en cuenta todas las aristas del problema, incluyendo la preferencia del consumidor. Por eso nos parecen importantísimos estudios como el que realizó el señor Rico, donde se desprenden las dinámicas que hay en el mercado colombiano para poder tomar medidas inteligentes. Si nosotros conocemos cuáles son las preferencias del consumidor, cuáles son las tendencias, vamos a saber cuál es la mejor manera de imponer cargas impositivas o de implementar diferentes tipos de restricciones o requisitos para llevar a cabo una industria, sea de cualquier tipo. También hemos notado que es importantísimo, en este mismo sentido, que las políticas descoordinadas, sin que haya una concientización de los consumidores y de los responsables políticos de los factores y de las implicancias que tiene el comercio ilícito, nos llevan a cometer muchos errores y a generar una carga mayor sobre los agentes y las fuerzas del orden, ya que realmente muchas veces se ven desbordados por la cantidad de cuestiones que tienen que abordar por disparadores que tal vez son generados desde el Estado. Así que es importantísimo tener en cuenta estas cuestiones. Y por último, la otra cuestión que nos parece importantísima, de la cual ya hablé someramente, es todo lo relacionado al e-commerce, que es algo que vino para quedarse, que la pandemia aceleró completamente. ¿Y qué podemos decir de esto? Que es cierto, todavía no hay regulaciones fuertes, pero que se están discutiendo y que están viniendo diferentes jugadores trayendo ideas a la mesa. A nivel internacional los estándares son pocos, hay una convención que ha sido aprobada en el Consejo de Europa, en Estrasburgo, pero que todos los estados del mundo virtualmente pueden acceder a ella y ratificarla para ser parte. Si bien esta convención no fue realizada para regular las plataformas online, es una convención sobre cibercriminalidad y que algunos aspectos pueden llegar a ser relevantes, sobre todo lo que tiene que ver con compartir prueba entre diferentes estados y tener una asistencia legal mutua. Da una buena base de entendimiento. Todos los años se van actualizando diferentes guías para que los estados puedan seguir, y nosotros de Tracit entendemos que esta es una buena plataforma para ir promoviendo este tipo de discusión. O sea, lo que buscamos es que de la parte del sector público tomen cartas en el asunto y se vayan sumando a la elaboración de estándares internacionales. Y al mismo tiempo, como trabajamos con la industria, buscamos que las plataformas online, intermediarios, tomen cierto tipo de responsabilidad corporativa, que revisen el contenido actual publicado en sus sitios, que desarrollen e implementen programas para bloquear y evitar el contenido de venta y distribución de productos ilícitos, y también que se eduque a los usuarios para que no caigan tan fácilmente en este tipo de comercio ilícito, que en muchas ocasiones la gente acuda porque es engañada a ese tipo de páginas o lugares fraudulentos. Si bien, bueno, ya mencioné el foro de la Convención de Budapest, también es interesante seguir el trabajo de la OCDE, donde se está tratando de tomar una perspectiva más de protección al consumidor. Colombia es parte de esta organización.
y también tomar parte en todo tipo de discusiones para alentar el desarrollo de estándares y de coordinación, porque sin lugar a dudas este es un problema que no es nada más que de un país específico, sino que abarca toda una región y virtualmente a todo el mundo. Entonces tenemos que ir desarrollándolo todos juntos y alentamos a que las voces se sumen, y desde Tracit estamos trabajando en este tipo de estándares, ese tipo de políticas. Actualmente estamos desarrollando ese tipo de cuestiones, así que estamos ávidos de recibir cualquier tipo de cooperación o cualquier persona o institución que se quiera acercar para trabajar con nosotros. Estamos más que abiertos y dispuestos. Finalmente, para terminar, las recomendaciones que podemos tener de una manera general para combatir el comercio ilícito de todo tipo de productos en Colombia y en la región están en la misma línea de lo que venía anunciando el señor Rico y también el señor Romero. Es importantísimo tener una concientización que sea realmente focalizada en los actores más importantes, que van desde el consumidor hasta el productor y hasta los responsables políticos. Es importante también que coordinemos las respuestas, ya sea penales, ya sea de la industria, ya sea también laborales o comerciales, desde una perspectiva regional, porque es la única manera de poder solucionar estos problemas, ya que si en un lado generamos disparadores, en el otro generamos muchas restricciones en diferentes países, es posible que se propague el comercio ilícito en la región. También es importantísimo, como ya lo mencionamos, que se integren las políticas y soluciones institucionales, tomando en cuenta todas las aristas de una manera inteligente. También respaldamos todo lo dicho por el señor Romero en la necesidad de consolidar las políticas criminales e investigativas. Y por último, es importantísimo también que abordemos a todos los delitos que serían de soporte del comercio ilícito, o sea, no ir nada más que a la falsificación y al contrabando, sino ir al meollo de la cuestión, y para esto hay que seguir el dinero, blanqueo de capitales, corrupción y crimen organizado sobre todo, para poder atacar a esta problemática de raíz y no ir nada más que al digamos, al minorista del comercio ilícito. Colorario de todo esto, me gustaría referirme a una teoría que es la que compara al crimen organizado como un arbusto. Si cortamos las ramas de afuera, este va a venir más frondoso. Lo importante es atacar directamente a la raíz, al tronco de este problema, y para todo esto necesitamos tener una política criminal que sea abarcativa y que tenga en cuenta los estándares internacionales y regionales, y para ello hay cuantiosas convenciones internacionales, estándares internacionales que sirven para que las naciones puedan cooperar entre sí en diferentes niveles y poder hacer frente a este tipo de cuestiones de una manera inteligente y fructífera. Muchas gracias por el tiempo, agradezco nuevamente a los organizadores y desde ya quedamos a entera disposición para responder cualquier pregunta o colaborar en lo que sea necesario. Muchas gracias a Esteban por la presentación. No sé si alguien tenga alguna pregunta, la podemos escribir en el chat, aprovechando tu presencia y tu experticia en la problemática en América Latina. Bueno, al parecer no hay preguntas, entonces Esteban, quedamos en contacto, agradecemos toda tu intervención, la participación, la visión desde América Latina. ¿Cómo se sugiere la articulación de instituciones a nivel internacional para combatir la ilegalidad? Te están preguntando. Bueno, si no me equivoco, de Juliette Rodríguez es la pregunta. Sí. Bueno, podríamos estar hablando horas sobre el tema, pero dependiendo del sector del cual estemos hablando, me parece que la mejor manera para sugerir esto es ver las convenciones internacionales relevantes al tema. Hay convenciones que son transversales, seguramente la de Naciones Unidas contra la corrupción y contra la criminalidad organizada, y estas convenciones nos dan muchas ideas, nos dan muchos estándares para poder ver. Por ejemplo, si nosotros tenemos que ver desde una parte de cooperación policial, estas dos convenciones que mencioné tienen artículos específicos sobre cómo realizar, por ejemplo, grupos de investigación conjunta, seguimiento de contenedores o de mercancías que se pueden enviar. Me pregunta aquí, por ejemplo, para los alimentos. Bueno, esto es una muy buena pregunta. No hay una convención específica para productos
como se llama, agri-food en inglés, o todo tipo de alimentos, pero sin duda estas dos convenciones que estaba mencionando lo hice porque son abarcativas y son transversales, y siempre que vemos una operación internacional hay una estructura, por lo tanto viene en juego la Convención contra el Crimen Organizado, y muy posiblemente también haya corrupción. Y si hay una estructura de esta envergadura, muy posiblemente haya blanqueo de capitales. Y para esto, estas dos convenciones tienen varias provisiones, varias cláusulas que son específicamente para combatir el blanqueo de capitales, pero también es interesante, nosotros trabajamos con organizaciones como el GAFI, el Grupo de Acción Financiera, que tiene los estándares, las 40 recomendaciones para combatir el blanqueo de capitales. También hay acuerdos regionales que muchos países tienen que ver con este tipo de problemática, y también es importante tener soluciones de algún tipo heurísticas, dependiendo cuál sea el sector específico y los países que están involucrados. Muchas veces lo que tenemos que buscar, si vemos que hay una tendencia continua entre 2 o 3 países, es elaborar tratados específicos o trabajar con los tratados bilaterales que puede llegar a haber de asistencia legal. Además de todo esto, hay varios organismos internacionales que se ocupan de dar capacitación, y bueno, dependiendo específicamente de lo que sea, se puede trabajar con UNODC, que es la Oficina de Drogas y Delitos de Naciones Unidas. En su momento había grupos de trabajo de Interpol, y desde Tracit también podemos llegar a tener este tipo de iniciativas. O sea, podríamos estar hablando mucho tiempo del tema, Juliet, pero nada más para dar un poquito el sabor de cómo sería el enfoque. Esteban, te preguntan si conoces alguna experiencia de éxito en el control de comercio ilegal de plataformas digitales. Con esta problemática está apenas en ciernes la solución a la misma. Lo más interesante que vi yo recientemente fue antes de la pandemia. Unas medidas que tomaron bastante eficaces en Rusia con respecto al comercio ilícito de alcohol. Se estaba produciendo mucho, ya sea en Instagram, también en WhatsApp, y otras páginas que se subían. Como mencionó el señor Rico, que en Colombia era fácil de volver a reabrirlas, y tomaron unas medidas que fueron bastante fuertes. Después lo puedo elaborar más, lo tengo el caso práctico desarrollado, y realmente lograron bajar varias páginas web que estaban formadas en Rusia, y lograron mitigar bastante el problema, pero después se fue escapando para otro lado. Pero me parece que fue una solución interesante, en la cual el Estado reaccionó de una manera fuerte, pero hay que ver en los diferentes países cuáles son las regulaciones que tenemos y cómo hacerlo. Por eso yo hablaba de los estándares, porque siempre que estamos hablando de este tipo de cuestiones, hay otra rama del derecho que se viene desarrollando muy fuerte, sobre todo a nivel europeo, y que ya está llegando aquí, que es todo lo que tiene que ver con la protección de datos y con la manera de operar con estas cuestiones. Son temas muy álgidos, muy interesantes, y que requiere una cooperación rauda, inteligente, y teniendo en cuenta los derechos y no solo la manera de mitigar el problema a nivel criminal, porque también es importante tomar en cuenta las otras aristas, ¿no? Para hacerlo de una manera legal. Pero sin lugar a dudas, con mucho gusto, Silvia podría ahondar en la información después, escribiéndolo y pasando lo que tengo, ¿no? Porque me extendería mucho si continuara ahora. Sí, tenemos efectivamente como reto crear esa mesa para que desde la competencia de todas las autoridades podamos generar mayores controles a todas estas plataformas. Estamos trabajando en un paper de eso con Tracit, que esperamos Sí. sacarlo pronto, y bueno, tomando mucho en cuenta la voz de la industria, ¿no? Que la voz de la industria es también un tema muy complicado, porque de la industria tenemos bien los productores y también tenemos los intermediarios, que pueden llegar a tener visiones diferentes. Sin duda tienen visiones diferentes, ¿no? Que pueden llegar a tener. Así es, te agradezco compartir ese paper cuando lo finalices. Bueno, antes de agradecemos también tu intervención, tu experiencia, el compartir tu experiencia sobre la dinámica que está viviendo América Latina con ocasión de la pandemia, y esperamos vernos pronto y compartir toda la experiencia para poder aplicarla en Colombia. Muchísimas gracias, Con mucho gusto, Esteban. será un gran gusto. Le agradecemos, somos nosotros. Bueno, antes de darle paso y darle la palabra a nuestro presidente, el doctor Bruce McMaster, queremos compartir con ustedes un video que elaboramos muy especialmente para el día de hoy.
La pandemia nos está dejando más expuestos frente a quienes se lucran con la fabricación y venta de productos falsificados, adulterados y de contrabando, poniendo en riesgo la salud y la vida de miles de consumidores que diariamente se abastecen de sus productos habituales, sin tener conocimiento de estas peligrosas prácticas que sin excepción se toman los diferentes canales del mercado y se apoderan de reconocidas marcas y productos sin importar su categoría, tamaño, calidad y precio. Es por esto que desde el proyecto contra la falsificación de productos y usurpación de marcas de la ANDI, alertamos a la ciudadanía y hacemos un llamado al empresariado y a las autoridades para que unamos esfuerzos con el fin de contrarrestar los devastadores efectos de estos flagelos a través de acciones legales concretas y campañas educativas que informen a la comunidad sobre los efectos nocivos para la salud y la de sus familias, y así sentar un precedente frente a quienes, sin importar las afectaciones a la salud, la vida y al medio ambiente, siguen dedicados a este negocio. Desde la ANDI estamos comprometidos en proteger y salvaguardar lo más importante, la vida. ANDI, más país. Bruce, tienes la palabra. Silvia, muchas gracias. Buenos días a todos. Este ejercicio que se ha hecho el día de hoy es un ejercicio particularmente satisfactorio para la organización, para la asociación. Haber oído pues el resultado del estudio, haber oído, bueno, como acabamos de oír ahora, la experiencia internacional y cómo la experiencia internacional, digamos, de alguna forma ratifica que seguramente estamos haciendo lo correcto en términos de poder luchar contra estos delitos, y haber oído al director de la DIAN y su alineación, digamos, con el esfuerzo que la ANDI ha venido realizando, pues es satisfactorio ver los resultados también de estos años. Nosotros, solamente como anécdota, nosotros al interior de la ANDI tenemos siempre con Silvia la conversación de si de esto debemos seguir hablando como un proyecto o no. Y lo digo porque, claro, llevamos ya bastantes años trabajando. Silvia lleva muchos años luchando por estas causas, y la pregunta es si uno lo debe seguir llamando proyecto. Y nosotros hemos insistido en que sí debe ser solamente por la idea de que uno no puede conformarse con que efectivamente estas prácticas ilegales puedan ser permanentes. Pero la realidad es que este esfuerzo es un esfuerzo que en la ANDI sí va a ser seguramente un esfuerzo permanente, y seguramente tendremos que luchar muchos años y seguramente tendremos que seguir trabajando en pos de lograr combatirlo. Es muy interesante, digamos, son muy interesantes los resultados del estudio, pues me parece, digamos, especialmente, por decir algo, esperanzador el resultado que hay alrededor de la judicialización y alrededor de eventualmente el reconocimiento, inclusive el sistema de acuerdos o de preacuerdos que eventualmente, o no el sistema, el porcentaje de preacuerdos que se han venido registrando alrededor de este delito. Es importante además también hacer el reconocimiento del ejercicio que hace la Fiscalía y del ejercicio que, como se decía ahorita durante la presentación del estudio, que hacen los fiscales especializados en el tema, porque de alguna forma le demuestra a uno que pues el ejercicio que se está haciendo es un ejercicio correcto. Gran parte y Silvia lo puede siempre profundizar, pero gran parte del esfuerzo que realiza Silvia y bueno, y la gente que la acompaña de adentro de la ANDI, los afiliados, las personas que son parte del proyecto, gran parte del esfuerzo incluye, por supuesto, un ejercicio de poder capacitar pues a las distintas autoridades que tienen que ver con este flagelo en particular, o con estos flagelos en particular. No son exactamente iguales los delitos o no es solamente uno el delito el que se combate. También, digamos, cuando uno ve, digamos, los buenos resultados desde el punto de vista judicialización, pues por supuesto le viene a su mente la necesidad y la insistencia que todo el país debe tener en que efectivamente haya un equivalente en términos de lucha contra el contrabando a nivel de fiscalía y ojalá también a nivel del sistema judicial, para que realmente logremos tener los mismos resultados, ojalá. Me impresionó mucho, digamos, la última de las gráficas cuando se hablaba, creo que de 22 personas procesadas en el caso de
por año en el caso del delito del contrabando, y cómo había, creo que más de 900 que habían sido procesadas como resultado del trabajo de Silvia, de la Fiscalía y de las autoridades, por supuesto, en términos del acompañamiento que hay. Digamos que es como un muy buen ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas bien, y quizá deberíamos presionar en el sentido bueno de la palabra, digamos, incentivar para que efectivamente lográramos también tener un equivalente en otros delitos que puede ser que inclusive sean más complejos o tengan inclusive mayores consecuencias. También de alguna forma se hacía referencia a cómo estos delitos pues tienden afortunadamente a tener un componente menor de violencia, no así en el caso del contrabando, pero quizá por esa misma razón también el contrabando requiere de una atención especial de parte de las autoridades. No podemos dejar nosotros de resaltar la alianza fuerte, el apoyo que sentimos, el interés que sentimos, y yo diría que de alguna forma el acompañamiento y la buena gestión que hacen entidades como la Fiscalía, la DIAN y la POLFA en términos de estar al frente, digamos, de combatir estas actividades. Ahora, este ejercicio que realiza el equipo liderado por Silvia, además tiene otra característica, y lo dice el video como ustedes lo pudieron ver ahorita, y es que en muchos casos además tiene un componente muy fuerte de afectación o de poner en riesgo la salud de las personas. En esto, digamos, no sobra nada de lo que uno realmente le pueda resaltar, digamos, al consumidor. De manera que esa es una parte que también logramos o que buscamos nosotros resaltar. La gente eventualmente no es tan consciente de que eventualmente un producto que aparentemente les parece más barato, pero resulta que realmente es un producto falsificado o un producto que ha sido el resultado de un proceso de usurpación de marcas, eventualmente sea un proceso que además ponga en peligro la vida de las personas. Pasa esto con una gran cantidad de, por ejemplo, de medicamentos, o pasa con productos, digamos, de alimentos que eventualmente se puedan y se deban, sobre los cuales se deba llamar la atención. En el caso de los medicamentos, además, eventualmente, por supuesto, hay un componente de que la gente, pues, al final no puede comprobar realmente, con solamente a simple vista ver el producto, si el producto sí tiene el componente o no tiene el componente, de manera que, que de alguna forma el componente, a su vez, de confianza, es importantísimo, y uno sí no puede perder realmente la confianza, por ejemplo, en los productos farmacéuticos y en los medicamentos. Uno, cada vez que consume un medicamento, está haciendo realmente un inmenso acto de confianza. No tiene uno nunca como consumidor forma de verificar que lo que le están dando es lo que le ofrecieron y lo que uno necesita. Pero además de esto, pues evidentemente está poniendo en juego la vida cada vez que eventualmente consume un producto de estos, de manera que ese ejercicio es un ejercicio que vale la pena hacerlo. Me gustó mucho el video, no lo conocía, Silvia, me parece que el libreto es muy bueno. Lo vamos a divulgar, inclusive yo lo voy a divulgar todo en mis redes desde hoy también, pero es algo que debemos divulgar mucho, digamos. De verdad que yo les tengo que decir que es muy satisfactorio ver todo este ejercicio, repito, como arranqué, en el sentido de ver cómo se logran muchas cosas y de ver cómo efectivamente no mucha gente sabe realmente la dimensión del reto que tenemos, no mucha gente sabe la dimensión del reto que tiene la sociedad en términos de combatir esto. Tiende a ser un poquito menos, bastante menos, digamos, divulgado que otros delitos como el delito del contrabando, pero evidentemente los efectos sobre la población son gigantescos. No quiero terminar sin resaltar también algo que fue dicho durante las varias presentaciones que vimos hoy, y es el papel que cumplen las plataformas digitales de aquí en adelante. Ahí, digamos, siento que estamos un poco en pañales en Colombia en términos de lograr que efectivamente las plataformas nos acompañen en la verificación de que lo que se ofrece es lo que realmente se vende, que lo que se ofrece es realmente un producto que cumpla con todas las normas y que cumpla con la ley. Por esta razón, digamos, seguramente vamos a tener que hacer un ejercicio, digamos, fortalecido de trabajo, no solamente con las entidades que he mencionado hasta ahora, sino seguramente también con la Superintendencia de Industria y Comercio, porque sí, definitivamente se puede terminar perdiendo
la trazabilidad muy rápidamente de quién está detrás al volverse, digamos, un ejercicio digital. Entonces, en este orden de ideas, yo creo que todo el esfuerzo que podamos hacer de aquí en adelante es muy, muy, muy importante. A mí me quedé pensando mucho en el ejemplo de las gasolineras o de las compañías que eventualmente distribuían el combustible de contrabando que fue mencionado ahorita. Aunque me parece que aquí en este caso, digamos, la preponderancia y el auge de las plataformas digitales que pudieran terminar siendo las gasolineras, quizás nos hagan actuar y nos hagan pensar distinto. Yo creo que en este momento sí tenemos que trabajar con plataformas digitales muy fuertemente y exigirles realmente a ellos que de alguna forma pues también nos sirvan, digamos, en la trazabilidad y nos sirvan en la verificación de que lo que se está vendiendo es lo que efectivamente se ofrece y que además hay autorización para venderlo y que adicionalmente de alguna forma va a haber controles, no obligatoriamente de parte de la plataforma, pero de parte de las autoridades relacionadas con la plataforma en forma directa. Silvia, yo creo que al final lo que tenemos es como un resumen bastante bueno, digamos, con estas presentaciones que hemos oído, inclusive la del director de la DIAN, que además le agradecimos mucho que hubiera hecho el esfuerzo de presentar, ustedes no lo saben, pero teníamos organizado un conversatorio para esta hora con él, pero en razón de todas las emergencias que se han venido presentando en este momento en el país, se le tocó tomar un avión. A esta hora ya debe estar quizá volando. Entonces, de alguna forma él accedió, digamos, a hacer su presentación antes, por delante inclusive de conocer la totalidad del estudio, pero digamos que es una muestra más de la forma como hemos logrado colaborar con las autoridades y con los funcionarios que están al frente de las entidades que tienen a su cargo la lucha contra estos flagelos. De manera que yo diría que las tres presentaciones que hemos oído ahorita y bueno, y toda la información que nos da permanentemente Silvia nos dan una muy buena visión del impresionante, digamos, esfuerzo que se hace en este proyecto en particular y pues evidentemente la participación de las compañías que hacen parte del mismo, pues es importantísima porque al final es la que nos permite tener no solamente la información, sino tener el conocimiento, poder hacer una trazabilidad en términos de las redes de distribución, poder hacer una trazabilidad en términos de las características especiales del producto, o también los esfuerzos que hacen ellos directamente, por ejemplo, en el tema de empaques para poder garantizar, digamos, o para poder darle al consumidor, digamos, un mayor grado de tranquilidad, pues es de la mayor importancia. Quería, digamos, contarles a ustedes cómo desde la asociación y cómo desde la organización como un todo, de esta organización que representa una parte muy importante del Producto Bruto colombiano, con más de 1.400 afiliados, con afiliados pequeños, grandes, con emprendedores, con Andy del Futuro, con presencia en 12 regiones, con más de 30 cámaras. Este tema, que es un tema transversal para nosotros en muchas de nuestras actividades, es un tema fundamental. Silvia, muchas gracias y bueno, nuevamente felicitaciones por estos resultados. Me encantó además el estudio también y sus resultados. Gracias, Bruce. Y sí quedamos con un reto importante de sensibilizar a la ciudadanía sobre los riesgos y el reto del comercio electrónico, crear una mesa colaborativa con todos los actores, plataformas, gobierno, sector privado, para poder contrarrestar este flagelo que ya vemos que es un fenómeno, pues, América Latina y global. Muchas gracias a todos los asistentes por habernos acompañado en la mañana de hoy. El estudio será publicado en la página de la ANDI en los próximos días y esperamos que entre todos podamos seguir luchando porque es un compromiso de todos, como ciudadanos, como funcionarios públicos, como empresarios, luchar contra todos estos flagelos. Que tengan todos una feliz mañana. Muchas gracias.